Es pues el momento en el que permitan un instante. No. Padre, buenas noches. Buenas noches. O buenas tardes, padre. ¿Qué Buenas pasó, padre? Falleció mi papá. Viste que sigue en Facebook la publicación de padre de clase y yo, el único responsable es el padre Cruzeta. Pero no sabía que estaba enfermo. No, él no estaba enfermo, ya estaba anciano. Va a estar muy entrecortada esta lección porque van a estar llamando. Demos inicio, pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos juntos diciendo: Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Maús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Hagamos pues una introducción. Las disposiciones de la alianza es importante en el contexto en que vamos a trabajar en esta tarde. Las disposiciones que Dios dio a través de Moisés para la vida del pueblo israelita y el pueblo judío después. Durante la travesía del desierto, hablamos desde la salida de Egipto, Moisés había dado esta disposición al pueblo, porque el Señor tu Dios anda por el campamento. Tu campamento debe estar santo, para que el Señor no vea nada vergonzoso y se aparte de ti. Eso lo tenemos en Deuteronomio 23:15. Nótese bien esta disposición, porque el Señor Dios anda por el campamento. Tu campamento debe estar santo, para que el Señor no vea nada vergonzoso y se aparte de ti. Esta es la disposición de la alianza o la instrucción que le da al pueblo. Y a Moisés le había ordenado, le había mandado: di a los israelitas que expulsen del campamento
a los enfermos de lepra, a los contaminados con cadáveres, para que no se contamine el campamento en medio del cual habito. Número 5, 1 al 3. Los antiguos veían el mundo dividido en dos esferas contrapuestas, una ocupada por las fuerzas de la vida y la otra bajo las potencias de la muerte. Así que estaba la vida y la muerte contrapuestas. Dios y las personas puras pertenecían a la primera, es decir, a la vida. Los paganos y todo lo que olía a pecado ocupaban la segunda. Los leprosos que llevaban en su cuerpo las señales repugnantes de la muerte eran el símbolo por antonomasia de la impureza y del rechazo por parte del Señor. Noten ustedes las disposiciones que se han dado y luego cómo veían, por lo mismo, cómo veían los israelitas y luego el pueblo judío, cómo veían el problema de los leprosos. Tenían que ser sacados por orden divina. Por eso, así pensaban pues los israelitas, sus guías espirituales habían catalogado a los hombres en puros e impuros, en justos y pecadores. Pero ahora la pregunta es, ¿pero acepta Dios esta discriminación? Y cuando de hecho ocurre, ¿de qué parte está Dios? Ahora avancemos un poco para ver en los relatos evangélicos Jesús se acerca a los leprosos. En los relatos evangélicos de los encuentros de Jesús con los leprosos van hacia allá, más allá de la crónica biográfica. Constituyen un mensaje en acción de la elección de Dios. Él se acerca a los impuros y los acaricia porque ninguna criatura es impura y mucho menos sus hijos e hijas. Jesús ha elegido a los marginados, a los rechazados por todos, volviéndose impuro él mismo. Por eso ha sido expulsado del campamento y matado fuera de la ciudad santa en un lugar inmundo. Jesús de Nazaret. Por eso lo sacaron de la ciudad y lo llevaron para matarlo en el monte de la calavera. Ahora sabemos de qué parte está Dios. Siento aversión al pecado, pero si rechazo al pecador, me alejo de Dios. Veamos los textos bíblicos que tenemos para esta lección. Tenemos el libro de Levítico, el Salmo 31, 1 Corintios y Marcos 1, 40 al 45. El texto está aquí escrito de Levítico y dice: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel que parezca lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro por lepra en la cabeza. El que ha sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada, e irá gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento. Es lo que dice el texto. Ahora, ¿qué dice el texto? ¿Cómo se comenta el texto? El que está afectado de lepra, dice, no entra en la ciudad ni se relaciona con otras personas porque dicen, si es leproso ha cometido ciertamente una falta contra el sol. Son palabras de Heródoto contando las costumbres de los pueblos
del antiguo Medio Oriente en el siglo V antes de Cristo. El pasaje del Levítico que nos viene propuesto hoy se remonta al mismo periodo y muestra la misma mentalidad. Todos los pueblos han considerado impuros a los leprosos y han sido mantenidos lejos de la comunidad por miedo pues a contaminarse. La repugnancia provocada por esta enfermedad ha sido siempre muy fuerte, tanto que incluso hoy en algunas tribus los leprosos no son enterrados juntos a los demás difuntos, sino en lugar aparte. Nadie los quiere cerca, ni vivos ni muertos. Esta contaminación que nos vino a nosotros del coronavirus, pues ya ven, nos han tenido alejados de todo el que padece de esta enfermedad, porque es contaminante. Imagínense la lepra, que era una enfermedad en la que se le caían los pedazos de carne y olían muy mal los enfermos porque la carne estaba putrefacta. Diríamos todo esto, la lepra pues era entendida así como un castigo de Dios. El Antiguo Testamento considera la lepra pues como un castigo de Dios por el pecado. Los egipcios que cometieron abusos contra Israel fueron castigados, hombres y animales con úlceras y llagas. Y el mismo castigo caerá sobre Israel si son infieles. Vendrá la viruela, los tumores, la tiña y sarna de las que no podrán sanar. Deuteronomio 28-27. Las úlceras sobre el cuerpo del leproso eran como la marca ignominiosa de su pecado, porque lo consideraban como una persona castigada por el mismo Dios y la señal de que debían ser evitados y marginados en nombre de Dios. En la lectura se exponen las disposiciones vigentes en Israel respecto a estos enfermos. Estaba reservado a los sacerdotes al decir quién era leproso y en caso positivo tomar las disposiciones para alejarlo de la comunidad. Quien mostraba síntomas sospechosos no podía pisar más el pueblo. Era obligado a vivir en las cuevas de los bosques, vestir harapos, no lavarse ni peinarse para poder ser reconocido incluso desde lejos. Por si acaso se encontraba con alguien, debía gritar, impuro, impuro. Estas disposiciones pueden aparecer como medidas higiénicas para evitar el contagio, pero la marginación se debía sobre todo a un motivo teológico. Se creía que los leprosos eran maldecidos por Dios. Entonces, pues el hecho de acercarnos a esta primera lectura es para observar lo terrible que era caer en esta enfermedad con la lepra. Entonces, para evitar eso, pues la gente tenía que cuidarse, porque tenía la connotación de que era ciertamente la persona leprosa, pues era una persona que había recibido una maldición. Y esto pues sí que cuestionaba, pues ahora nosotros lo estamos leyendo pues muy lejos de lo que aconteció. Pero naturalmente no lo podemos juzgar con la visión actual, cuando ahora pues puede haber medicina para este tipo de enfermedades. No podemos nosotros hacer una crítica de la vida de la gente de aquel tiempo, porque es otra vida, otros recursos. Nosotros mismos no podemos juzgar con las categorías actuales de lo que acontecía aquí en Guatemala hace 50 años, no se puede. Los recursos eran otros. Por eso, lo que sí nos queda claro es que la lepra tiene esta connotación de que ha sido un castigo divino, de que es
algo que ha aparecido como consecuencia del pecado. Bien. Entonces, vamos a la segunda lectura por la cuestión del orden. En 1 Corintios 10, 31 al 11:1, ya sea que coman o beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No sean motivo de escándalo ni para judíos, ni para griegos, ni para la iglesia de Dios, como yo que intento agradar a todos, no buscando mi ventaja, sino la de todos, para que se salve. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Y la lectura que tenemos aquí en la carta a los Corintios. Y vamos a ver cuál era la práctica también ahora de la comunidad de Corinto. No la comunidad cristiana, sino en general la vida de los corintios. En el lago occidental del Ágora de Corinto había en tiempo de Pablo 6 templos y muchos otros situados en otros puntos de la ciudad, entre ellos los celebérrimos dedicados a Apolo y Octavia. En cada uno de estos templos se inmolaban numerosos animales cuya carne, que no podía ser consumida por quienes ofrecían los sacrificios, era llevada al mercado para venderse. Carne impura, por tanto, procedente de santuarios en que eran venerados los dioses. Alguna persona piadosa expone a Pablo sus escrúpulos. Pregunta él, ¿es lícito a un cristiano comprar carne en las tiendas situadas cerca de los templos? Nuestro pasaje de hoy es la conclusión de un largo discurso del apóstol en respuesta a este problema. Algunos corintios ya habían encontrado la respuesta justa. Si los ídolos no existen, no hay razón para renunciar a comer los restos de los sacrificios ofrecidos en su honor. Pablo está de acuerdo con esta opinión. Sin embargo, los invita a mirar el problema desde otro punto de vista. ¿Cuál debe ser el comportamiento del cristiano frente a esa práctica? El cristiano no puede hacer todo aquello a lo que tiene derecho, porque el amor al hermano exige a veces renunciar a los propios derechos. En concreto, si un cierto comportamiento hace daño al hermano, hay que evitarlo, aunque sea del todo legítimo. Si comer carne inmolada a los dioses turba la conciencia de los más débiles, es mejor abstenerse hasta que el hermano se convenza de que es legítimo. Es más, la comunidad no solamente debe evitar los escándalos, sino convertirse en misionera y en cuanto tal reflejar el comportamiento de Jesús, quien siempre y solamente ha pensado en los demás. Pablo escribirá a los romanos que cada uno trate de agradar al prójimo para el bien y la edificación común, porque tampoco Cristo buscó su propia satisfacción. El apóstol había hecho ciertamente el esfuerzo de agradar en todo a todos, por eso podía legítimamente presentarse como modelo a imitar. De hecho, en el último versículo de la lectura exhorta a los corintios: sigan mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Hasta aquí el contenido de la segunda lectura. Acerquémonos al evangelista Marcos ya para lo que es la explicación de cómo va a cambiar la visión del Antiguo Testamento al comportamiento de Jesús. Nos preguntábamos cómo Dios ve estas cosas y ahora lo vamos a ver, porque es Dios en la persona de Cristo quien nos va a mostrar
cuál es la forma como el Señor mira al enfermo, al pecador. El Evangelio según San Marcos nos dirá en el contexto recordarán que son siete espacios a los cuales San Marcos va a titular lugares específicos a donde llega el reinado de Dios. Se le acerca un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole energéticamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y a divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y de todas partes acudían a él. Ahora, frente a esto, nos preguntamos, pues, ¿qué dice el texto? La novedad de sanar a un leproso, por todo lo que en el Antiguo Testamento se viene manejando, ahora decimos, ¿en qué consiste esta novedad? Sanar a un leproso equivalía en tiempos de Jesús a resucitar a un muerto, ¿ves? Porque ya hemos escuchado las sentencias en el Antiguo Testamento y la actitud de la gente frente a un leproso. Los sacerdotes solamente podían declarar puro a un leproso, no hacerlo puro. Solo podían declarar, pero no hacerlo puro. Es decir, no podían sanarlo porque la sanación de la lepra estaba pues reservada única y exclusivamente a Dios. Basándose en algunos oráculos de Isaías, los rabinos habían hecho una lista de las señales de la presencia del reino de Dios. Jesús las conocía. De hecho, la cita a los enviados del Bautista: vayan a comentar a Juan lo que ustedes ven y oyen. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la buena noticia. La sanación de un leproso era, por tanto, mucho más que un gesto prodigioso. Era la prueba de que el Mesías había venido al mundo. La primera parte del Evangelio de hoy refiere pues el hecho. Un leproso, contraviniendo las disposiciones de la ley, se acerca a Jesús y le suplica de rodillas quedar limpio. Él pide la pureza, la purificación. No le pide la curación, sino la purificación, es decir, la posibilidad de regresar a la comunidad. Más que la enfermedad en sí, lo que verdaderamente lo angustiaba era sentirse excluido de la sociedad civil y religiosa. Frente a esta petición, Jesús se conmueve, extiende la mano, lo toca y lo sana. Cada detalle del relato pues tiene un significado y un mensaje importante. Está ante todo el contacto físico con el leproso, que como oímos en el Antiguo Testamento, a un leproso ni acercarse. El leproso, Jesús deja que se le acerque y lo toca. No se trata solamente de un gesto benévolo y tierno con una persona necesitada, sino de un cambio total del concepto de Dios. Jesús, el Señor, no aparece como los fariseos lo imaginaban, santo, alejado del impuro. El Señor no solamente no rechaza a los leprosos, sino que los acaricia, porque en todo hombre, aún en aquel que ha caído en el abismo más profundo de la culpa,
Él ve un hijo a quien amar sin condición. Al comienzo de su vida pública, en el momento del bautismo, Jesús ha demostrado encontrarse perfectamente cómodo junto a las personas impuras. Después, a lo largo de su ministerio, no se ha alejado nunca de los publicanos, de los pecadores, de los que habían tomado caminos equivocados e infelices. Nunca ha tenido miedo de ser contaminado por ellos. Por el contrario, ha ido él mismo a comunicar a estas personas su fuerza de vida. La luz es siempre más fuerte que la oscuridad. Si se abren las ventanas de una habitación iluminada, no es la oscuridad la que entra, sino es la luz que sale. ¿Por qué Jesús asume un comportamiento tan provocativo frente a la ley que prohibía el acercamiento a los leprosos? ¿Qué es lo que lo impulsa a violar la norma que prescribe la marginación? Nos lo dice el evangelista. Jesús sintió compasión. Esta es la expresión. Mateo y Lucas, quienes también narran el mismo episodio, omiten el detalle. Solo Marcos pone de relieve que frente a la condición degradante del leproso, se compadeció profundamente. Compadecer, padecer con. Situarse en el lugar de la otra persona. Esta compasión, esta misericordia, hace posible el descenso de Dios a estos niveles al tocar al impuro, al tocar al leproso. Es este sentimiento profundamente humano el que lo lleva a ignorar toda norma o tradición que no favorezca el bien de la persona. El mensaje es claro: frente a quien pide auxilio, el discípulo como el maestro escucha siempre el corazón. La segunda parte del pasaje, versículos 43 al 45, presenta algunas dificultades de interpretación. ¿Por qué Jesús amonesta severamente al leproso? ¿Por qué lo despacha de un modo aparentemente brusco? Porque le prohíbe primero divulgar la noticia y después le manda que se presente al sacerdote para que constate su curación. Las dos órdenes parecen contradictorias. ¿En qué sentido puede el leproso sanado ser un testimonio para el sacerdote? Pero tenemos aquí una actitud. El leproso no obedece. Comienza a divulgar la noticia y no se nos dice si fue o no fue a presentarse al sacerdote. ¿Por qué Jesús se aleja y escoge retirarse a lugares desiertos? Era mucha la gente que lo buscaba y hubiera sido, por tanto, más lógico que la gente lo encontrara en lugares más accesibles. Comencemos a comprender el sentido de la prohibición de divulgar la noticia de la curación. Desde hacía siglos el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Los profetas, lo hemos indicado, habían referido a los signos de su presencia y entre estos estaba la purificación de los leprosos. Jesús no ha querido que circulara pues la noticia de que él había realizado uno de estos signos, porque toda la gente habría concluido que él era el Mesías esperado. Esta identificación hubiera sido bienvenida, a condición de que todos hubieran sabido de qué Mesías se trataba, no un vencedor, sino un derrotado, no un dominador, sino un siervo de todos. El pueblo, sin embargo, estaba convencido de que el Mesías sería un rey glorioso como Salomón, un hábil, afortunado guerrero como David, un hombre de Dios que realizaría prodigios sensacionales como hacer descender el fuego del cielo como Elías,
Jesús consideraba tentaciones diabólicas esas imágenes del Mesías. Por eso no ha consentido de que se hablase de él como el Mesías de Dios antes de los acontecimientos de la Pascua, antes de haber mostrado por cuáles caminos el Señor nos conduce hacia la vida. Hasta que llegara ese momento, todo debía mantenerse en secreto para evitar que el proyecto del Padre fuera malentendido. Si el hecho debía permanecer en secreto, porque manda al leproso a que se presente a los sacerdotes como prueba y testimonio para ellos. El leproso era considerado como un hombre muerto. La lepra era, como dice Job, la hija primogénita de la muerte. En el Antiguo Testamento, solo dos grandes profetas habían sido capaces de sanarla. Moisés, que había sanado a su hermana Miriam, y Eliseo, que había curado al general de Siria, Naamán. Para evitar malentendidos, Jesús no quiere que la noticia se divulgue entre el pueblo. Los líderes religiosos, por el contrario, deben saber que un gran profeta ha surgido en Israel, que Dios ha visitado a su pueblo y que el reino de Dios ha comenzado. El leproso debe dar testimonio ante ellos de que ha comenzado la liberación. También el hecho de que el leproso haya comenzado por propia iniciativa a divulgar la noticia tiene un significado. Marcos escribe este relato después de la muerte y resurrección de Jesús. El velo sobre la identidad del Mesías de Dios ya había caído y por tanto había llegado el momento de anunciar a todos que Jesús era el Mesías. ¿A quién se encomienda esta tarea? He aquí la respuesta del evangelista. ¿A quién le encomienda la tarea? A aquellos que han experimentado en la propia vida la salvación obtenida por el encuentro con el Señor. En el Evangelio de Marcos, solo dos personas se lanzan a esta misión. El leproso del que estamos hablando y el hombre poseído por los demonios que terminaron primero en los cerdos y después en el mar. Esos dos personajes han sido los enviados a evangelizar. El mensaje queda claro ahora. Solo quien ha saboreado la alegría de una vida nueva, solo quienes estaban marginados y han experimentado la liberación, son capaces de explicar a los demás las maravillas que la palabra de Cristo puede realizar. El último detalle. El hecho de que Jesús ya no pudiera presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares desérticos y de que la gente venía a él de todas partes, es presentado por el evangelista para poner de relieve un intercambio de residencia. Antes era el leproso el que no podía entrar en los pueblos, ¿verdad? Tanto Antiguo Testamento como en los tiempos de Jesús. Pero ahora es Jesús quien ha elegido vivir en las condiciones de un leproso. Se ha ido, dice, al desierto. Es así como lo ha mostrado querer compartir la suerte de todos aquellos que los hombres consideran leprosos. El pasaje concluye con esta observación. La gente acudía a Jesús de todas partes. Todos se acercaban a él con confianza porque había elegido a los leprosos, a los últimos, a aquellos que eran rechazados. Son estas personas las que todavía hoy instintivamente tendrían que acercarse a la comunidad cristiana, seguros de ser acogidos con dulzura y caricias. Pensemos ahora nosotros en nuestra meditación, cómo recordarlo, escuchar. ¿Cómo hacerlo?
Cristo se nos presenta en la curación del leproso como alguien que rompe y abate con autoridad todas las barreras que suponen un obstáculo para una encarnación de amor más completa y total. El término griego que emplea el evangelista invita a la meditación y expresa una ternura, una compasión, una sensibilidad materna y de mujeres, la que siente la madre por su hijo. Amor maternal, es decir, amor entrañable, es decir, amor misericordioso. Las vibraciones del corazón de Cristo respecto a los dolores y a las tribulaciones que afligen al hombre son sentidas hasta tal punto que se parecen más a las de la mujer que se hace víctima, esclava, sierva del hijo que sufre. Ninguna madre ha sufrido y se ha dejado implicar por el sufrimiento humano más profundamente que Jesús. Nos acercamos ahora orando. ¿Qué le respondo al Señor que me habla? Sigamos juntos con el Salmo 105. Quien confía en el Señor no vacila. Los que confían en Yahvé son como el monte Sión, inconmovible, estable para siempre. Jerusalén de montes rodeada. Así rodea a su pueblo Yahvé desde ahora y para siempre. Nunca caerá el cetro impío sobre la heredad de los justos, para que los justos no alarguen su mano a la maldad. Favorece a los buenos, Yahvé, a los rectos de corazón. A los que se desvían por sendas tortuosas, los suprima Yahvé con los malhechores. Pasa Israel. Ahora contemplamos cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto. ¿Por qué pues temes tomar la cruz por la cual se va el reino? En la cruz está la salud, en la cruz está la vida. En la cruz está la defensa contra los enemigos. En la cruz está la infusión de la suavidad soberana. En la cruz está la fortaleza del corazón. En la cruz está el gozo del espíritu. En la cruz está la suma virtud. En la cruz está la perfección de la santidad. Pero ¿a qué me voy a comprometer? Después de escuchar las palabras de Jesucristo, ¿a qué me comprometo? ¿A qué me comprometo pues para demostrar el cambio? Lo primero sería acercarnos personalmente al Señor y descubrir en Él la fuente de nuestra salud y liberación totales. Segundo, acercarnos también al hombre y descubrir en Él al hermano que sufre y necesita por nuestro medio el paso de Dios en su vida. Tercero, testimoniar como las gentes de su tiempo el amor de Cristo, renovando con nuestras acciones la convivencia en la justicia y en la paz. Y nos lleva toda esta lección que nos prepara para el sexto domingo. En realidad ya es el puente que hacemos entre el sexto domingo y el miércoles de ceniza y el primer domingo de Cuaresma. Ya estaremos en eso, de hoy en 8 ya estaremos meditando sobre el primer domingo de Cuaresma. Entonces nosotros nos ponemos a pensar ya respecto a la primera lectura que nos ocupa en esta lección, preguntarnos en este texto qué tipo de lepra es la que yo tengo. Porque la lepra era entendida como un castigo, algo inherente que me ha destruido. Una de las preguntas que uno se hace es, en realidad,
¿Qué es lo que ha destruido mi vida? ¿Qué llagas tengo espirituales que me hacen sentirme como un leproso? Me siento marginado porque yo mismo me he automarginado. No me siento digno. Y por lo tanto, siente uno que las cosas pues no van bien. Y esta automarginación pues me ha marcado por el pecado. No puedo entablar las buenas relaciones con los demás porque me siento fuera de. La Cuaresma me va a ayudar para eso. Por eso, ya al considerar entre lo puro y lo impuro que maneja la primera carta a los Corintios, San Pablo pues nos va a ayudar para hacernos los planteamientos de buscar el comportamiento concreto que nos dice San Pablo. Mira, si tú quieres cambiar, trata de agradar al prójimo para el bien y la edificación. Pero si yo me acerco al Evangelio, una actitud frente a Jesús, reconociendo mis pecados que son mi lepra, estoy llamado como leproso a arrodillarme y suplicarle a Jesús: si quieres, puedes sanarme. La palabra clave es que Él se compadece. Él conoció la miseria de la persona e incluso en esta gravedad de tener la lepra. Pero qué hermoso oír de Jesús: yo lo quiero, queda sano. Él ha bajado hasta este estado para curarme. Y entonces al instante se me va la lepra y quedo sano. Pero hay que cumplirlo con lo que el Señor manda después, ¿no? Y convertirme en comunicador de esta buena noticia. Por tanto, mi pecado va a ser ciertamente esta, diríamos, este estado de vida. El leproso pues no sale de su situación. El leproso que se ha encontrado a Jesús quiere ser purificado. Y el Señor no solo lo purifica, sino que lo toca y lo cura. Por eso decimos que solamente quienes han hecho la experiencia de vivir esta relación con el Señor Jesús, que los ha purificado, que los ha sanado, solo quienes tienen esa experiencia se convierten en buenos comunicadores porque tienen la experiencia de la sanación. Así también nosotros vamos encontrando también en nuestra vida que cuando tocamos fondo y Dios nos ha dado desde el fondo, podemos gritar después porque no tenemos nada que perder. No hay respetos humanos porque es el Señor quien ha hecho su obra en nosotros y nos ha sacado del fango del pecado. Le hemos dicho: si quieres, puedes purificarme. Y Él dice: lo quiero, ¿no? Yo lo hago. Por eso en este tiempo al que nos estamos acercando, entendemos que este amor maternal, este amor de las entrañas, es lo que ha hecho posible que yo quede sano. Cargar la cruz, que va a ser lo propio de este tiempo de la Cuaresma, es literalmente declararme seguidor de la persona de Cristo. Darme color, pues. Por eso es importante que nosotros
al tomar la decisión de seguir a Jesucristo, seamos coherentes, porque sabemos que por su causa, pues puede que suframos. Pero no es un sufrimiento, diríamos, que vivamos en una tortura permanente. No. Es que nuestra opción por amar a Jesucristo, cualquier sufrimiento será corto comparado con todo lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que nosotros vamos a alcanzar. No hay comparación entre el regalo de Cristo, el estado de vida eterna, por darnos color puede ser cristianos. Que se nos quiten las vergüenzas y podamos comunicarle al otro viendo que está en un estado de lepra espiritual, ¿por qué no levantarlo de ahí? Es Jesús quien ahora a través nuestro dice, tú puedes hacer este trabajo con el hermano, con este amigo que tienes allá, tú puedes hacerlo. Por eso es importante el considerar toda esta cuestión para ir viendo de qué manera nosotros podemos contribuir a este acercamiento a aquellas personas que viven en tales situaciones y uno que tiene todavía sus lepras, también trabajar para limar asperezas y seguir el camino de Jesús. Bueno, yo hasta aquí llego con mi exposición para esperar de ustedes si hay algún comentario respecto a lo que hemos conversado o alguna pregunta siempre referente a lo que hemos explicado. Padre, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por esta enseñanza. Me toca profundamente en lo personal. Me siento muy conmovida por la acción de Jesús. Ver su misericordia hacia nosotros. Y pensaba en esos tiempos, en esas épocas, ¿verdad? Como usted decía, en el Antiguo Testamento, y en los tiempos de Jesús incluso, ¿verdad? Un poco antes de él y cuando él estaba, que toda esta gente enferma de lepra no podía gozar de esa misericordia, ¿verdad? Yo no sé mucho acerca de la lepra en los tiempos antiguos, pero me imagino que prácticamente uno estaba desahuciado. Sí. Y que uno, o sea, también por obediencia teológica, por así llamarlo, no podía uno ayudar a alguien con lepra porque quedaba impuro. Entonces estaba como cerrado a la misericordia. Una persona enferma estaba cerrada a la misericordia tanto del hermano como de los supuestos guías, ¿verdad? No sé cómo decirle, sacerdotales de ese tiempo. Entonces me conmueve que estemos en esta época en la que Dios, con su infinita bondad, nos puede mostrar esa lepra y sanarnos, ¿verdad? Y liberarnos de todo lo que nos aqueja. Es consolador, esperanzador, y le agradezco profundamente, Padre, esta enseñanza. Muy bien, gracias. Padre, buenas noches. Buenas Yo noches. lo veo como que, digamos, nosotros todavía en estos tiempos vemos a algunas personas que a nuestro juicio son como leprosos, podríamos decir, personas que tal vez están en una vida que nosotros sabemos que no es lo mejor. Y entonces, en lugar de tener esa misericordia que Jesús quiere que tengamos para con ellos, nosotros lo que hacemos es apartarnos, hacernos a un lado, de pronto y sea inconsciente, no sé, pero tal vez como por temor a que se nos pueda contagiar ese mal proceder, digamos, de las personas. Entonces, yo creo que esta época que viene ahorita de la Cuaresma
pues va a ser una buena época para que podamos interiorizar todo eso y que vayamos cambiando esas actitudes para que veamos a las personas con más amor, con el amor que Jesús las mira. A mí en lo personal hay cosas que sinceramente me cuestan un montón y que a veces digo yo, ¿cómo vería Jesús esto? Y realmente pues nada que ver con la forma en que yo lo veo. Y creo y espero que este tiempo de Cuaresma les sirva para poder ir cambiando esas actitudes, para poder ver a las personas con otra mirada, con esa mirada que Jesús quiere que tenga para ellos, sin juzgar, porque realmente pues cada quien tiene la libertad de ser y hacer como quiera, ¿verdad? Y ayudar pues en lo que se pueda, ¿verdad? Y en lo que las personas permitan que uno ayude. Solo. Muchas gracias por su comentario. Padre, Sí. yo me siento, no sé cómo expresarlo, pero esta palabra me llegó profundamente. Cuando hacía ciertas preguntas usted en la meditación, sentía que era Jesús que me estaba preguntando a mí y pude identificarme yo misma con ese leproso y con esa gran necesidad de decirle, Señor, si quieres puedes limpiar. Identificar mi lepra, la que me impide, la que me ha impedido ser libre, la que me ha impedido estar en comunidad, pues es exactamente lo que le pasaba a los leprosos de la época de Jesús. A mí me puede pasar o me ha pasado con mi pecado, ¿verdad? Y me sentí como que identificaba qué era esa lepra. Y cuando usted dijo esta Cuaresma nos va a servir mucho, me dio una esperanza de decir, Señor, quiero vivir la mejor Cuaresma de mi vida, para que tú me limpies esa lepra. Y eso que usted decía, Padre, de que era el signo, pues que solo Dios podía curar esa lepra. O sea, los sacerdotes no podían, solo podían declararla, pero no podían sanarla. Es decir, que no había casos de sanación de lepra. Nadie se curaba de la lepra, todos ya tenían lepra, ya estaban fuera, ¿verdad? Entonces, tenía que ser un signo de que Dios ya estaba en medio de su pueblo, el hecho de que alguien se curara de lepra. Y nosotros tenemos al Señor presente y vivo en medio de nosotros. Sí, sí. Estamos en un tiempo inmenso de gracia y de misericordia que no podemos desperdiciar. Ajá. ¿Verdad? Entonces, realmente creo que mi oración va a ser, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así es. ¿Verdad? Que todos nos acercamos con esa actitud de decirle a Jesús, verá, si tú quieres, puedes limpiar. Y escuchar la suave voz de Jesús, si quiero, queda limpio. Sí, es esperanzador. Gracias, Padre. Muy Te bien. agradezco muchísimo. Para servirle. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Sí. Y me llama la atención lo que decía también María del Carmen, eso fue lo que a mí me llamó y me marcó el ver cuál es mi lepra. Pero lo que Gloria, yo estoy dando la lección. me llama más es que para Jesús siempre tiene que haber una acción. O sea, me tengo que acercar, yo tengo que evaluar, yo tengo que trabajar. O sea,
son acciones, no es solo, como usted decía, voy a levantar las manos o voy a orar, sino que necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder saber qué pedirle al Señor y saber que si confiamos en Él y creemos en Él, pues Él siempre es misericordioso. Entonces sí me llama mucho la atención este tema, el poder ir descubriendo. Definitivamente ya he visto mucha lepra mía y Dios me ha sanado, pero creo que todavía tengo lepra que no he descubierto y es lo que no me ha permitido también entregarme por completo en el servicio del Señor. Gracias, Padre. Muy bien, gracias, Mari. Buenas noches, Padre Antonio. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, Ricardo. Encontré al tercero, ¿verdad? Ya en el caso de que empezamos con el endemoniado, que era el primer personaje hace 2 domingos. Ajá. El segundo domingo fue la mujer con fiebre. Y ahorita pues no está muy difícil encontrar al tercero, ¿verdad? Que es el leproso. En las tres circunstancias se ve la situación del milagro, pero yo lo miraba más, como han comentado los compañeros anteriores, la situación del pecado. Como decía Olguita Molina, a veces nos ponemos a juzgar, nos ponemos a excluir socialmente a las personas y al igual que en el evangelio pasado, en este evangelio existe sufrimiento, existe enfermedad y existe soledad, como en el caso de Job, ¿verdad? Es casi lo mismo. Si se da cuenta, Job también tenía lepra y este señor también tenía lepra, ¿verdad? Así es. Entonces, vemos en el evangelio pasado el amor. Y en este caso yo diría que le podemos agregar la exclusión social, porque aparte de que tenía todos estos problemas de sufrimiento, de enfermedad y de soledad, le podemos agregar que eran excluidos socialmente, ¿verdad? O sea, eran marginados y eran sacados fuera de los grupos, de los campamentos, dice. Era precisamente porque el judío tenía como un principio el don de la vida, y a través de ese don de la vida era que existía la cuestión de higiene y para poder salvaguardar la vida de los demás. Pero yo lo veo como el pecado, y lo comentaban los compañeros anteriores, de que la figura de la lepra es el pecado que hay en todos nosotros. Bueno, entonces todos somos leprosos. Pero el peor leproso es el que juzga al otro leproso, ¿a usted? Y el que lo margina y lo saca del campamento. O sea, ese es el peor leproso, el que es pecador y anda juzgando a los pecadores y anda excluyendo a los pecadores. En los casos actuales que podemos vivir, podemos hablar de los migrantes sin papeles, la gente que tiene diferente religión, la gente que viene y que es de diferente color que el nuestro, la gente que es de diferente raza que la nuestra, y las personas que han sido infieles y han tenido problemas en su matrimonio, las que han estado en la cárcel y han salido, las madres solteras, los drogadictos, y todos haríamos una lista grandísima en la que todos nos vemos excluyendo a la gente, ¿me entiende? Y marginándolas y poniéndoles una etiqueta para hacer grupos sociales, y grupos en los que nosotros somos los puros siendo leprosos, nosotros somos los buenos siendo leprosos, llamémosle pecadores y juzgamos a otros. Entonces yo pienso que el mensaje que Jesús me deja a mí en este evangelio es que independientemente buscar primero, como usted lo mencionaba, nuestra sanación y nuestro encuentro con Jesús, pidiéndole esa sanación. Y si se da cuenta, usted, el leproso, no le pide que lo toque. No. El leproso le dice, si tú quieres, le dice. Puedes limpiar. No le dice, tócame, no le dice, tócame, le dice, si tú quieres, le dice. Entonces, Jesús lo toca sabiendo las consecuencias que van a haber, y nosotros debemos de dar ese paso también, ¿verdad? Debemos dar ese paso teniendo la fe de que lo estamos haciendo hacia mejorando nuestra vida y mejorando la vida de los demás que nos rodean. Entonces yo lo concretaría en
inclusión y el amor que prevalecía en el evangelio pasado. Solamente, Padre, gracias. Bien, gracias, Ricardo. Bien, damos gracias a Dios, pues, de que nos haya permitido reflexionar hoy sobre su palabra y que nos anime, pues, a ir buscando las formas de poner en práctica su mensaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga y nos dé su paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que descansen, pues que tengan buena noche. Igualmente, Padre.